Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional, City. Muy buenos días, amada familia de la Comunidad Cristiana Internacional, la gran familia City en el Ecuador y en el mundo. Soy el pastor Nelson Ramírez y para mí es un gran privilegio poder compartir con todos ustedes este tiempo devocional. Hemos estado hablando acerca del amor en 4 direcciones. Ya hablamos de la primera dirección, amor a Dios. El día de ayer estuvimos hablando de la segunda dirección, amor a mí mismo o amor propio. Hoy vamos entonces a hablar de la tercera dirección del amor y es amor al prójimo. Para ello querida familia, que me acompañen al Evangelio de Lucas. Vamos todos a la Biblia, por favor. También tengamos allí la libreta de apuntes, pero lo más importante, un corazón dispuesto. Lucas en el capítulo 10, los versículos desde el 25 hasta el versículo 37. La palabra de Dios dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Qué hermosa porción de las Escrituras, querida familia. Podemos ver que ante la pregunta que un hombre o un intérprete de la ley le hace a Jesús: ¿quién es mi prójimo?, Jesús respondió con una hermosa parábola. Es la parábola que conocemos como el buen samaritano. Ahora bien, Jesús en esta parábola, en esta historia, cuenta acerca de un hombre que cayó en manos de ladrones. Y no solamente que los ladrones lo despojaron, sino que además lo hirieron, y la palabra de Dios presenta a este hombre como medio muerto. Quedó medio muerto allí, estaba herido, seguramente estaba agonizando. Por aquel camino pasó un sacerdote, y la palabra de Dios dice que el sacerdote vio a aquel hombre herido, mas sin embargo pasó de largo. Y asimismo un levita, llegando a aquel lugar, cuando vio al herido, simplemente decidió pasar de largo. El tercer personaje entonces que nos presenta esta parábola es el samaritano, que dice la palabra de Dios que se acercó
vendó las heridas de aquel hombre, de aquel herido, echó en sus heridas aceite y vino, luego lo montó en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él por algunos días y al final, al partir, dice que le dio 2 denarios al mesonero para que terminara de cuidar a aquel herido, con la instrucción de que si gastaba de más, pues él regresaría para pagar aquella deuda. Y entonces Jesús finalmente le pregunta a este intérprete de la ley, bueno, ¿quién piensas tú que fue el prójimo de aquella persona que cayó en manos de ladrones? Y el intérprete de la ley respondió bien al decir, aquel que usó de misericordia. Y entonces Jesús finalmente le dice, ok, haz tú lo mismo, ve y haz tú lo mismo. De manera, querida familia, que ante la pregunta, ¿quién es mi prójimo?, la respuesta sería, aquel que necesita mi ayuda. Ese es mi prójimo. Mire, y eso es lo que Jesús nos quiere manifestar en esta parábola. ¿Quién es mi prójimo? Pues tu prójimo es aquel que necesita de tu ayuda. Aquel que necesita que le tiendas la mano. Aquel que necesita que ores por él, que le aconsejes o que le proveas para suplir alguna necesidad. Ese es tu prójimo. De manera, querida familia, que no podríamos excusarnos acerca de que no tenemos prójimo a quien ayudar, porque creo que todos los días, a diario, permanentemente, hay personas a nuestro alrededor, a nuestro lado, personas que trabajan con nosotros, personas que caminan con nosotros, e inclusive personas que viven con nosotros, hablando de nuestra familia y de nuestros seres queridos, que necesitan nuestra ayuda, que necesitan una mano amiga, que necesitan una mano tendida. Ahora, yo quiero, querida familia, hablar de 4 principios importantes, 4 principios importantes con respecto al amor al prójimo, para que escribamos entonces allí en nuestra libreta de apuntes. Y también lo he basado a la luz de esta parábola que nos contó nuestro Señor Jesús. 4 principios importantes. El primer principio es la empatía. Mire, para amar al prójimo necesitamos empatía. ¿Qué es empatía? Es la capacidad de ponernos en el lugar del otro. Y pienso, querida familia, que muchas de nuestras oraciones, por no decir que todas, deberían girar en torno a pedirle empatía a Dios. Porque hay veces estamos tan distraídos en nuestros asuntos, hay veces estamos tan enfocados en nuestros problemas, en nuestras dificultades, que perdemos de vista la necesidad de las personas que están a nuestro lado, que no nos percatamos ni por un momento que hay personas sufriendo, padeciendo, personas necesitadas a nuestro lado, y simplemente decidimos tomar la actitud del sacerdote o del levita, ignorar aquella situación, seguir de largo. Nótese que el sacerdote y el levita supuestamente son personas, digamos, con la presencia de Dios en sus vidas. Supuestamente son personas puestas o llamadas por Dios para ayudar al necesitado, mas sin embargo pasaron de largo, siguieron de largo. Y en el entendido de que esto es una parábola, creo que el Señor nos está llamando, porque es que verdaderamente la religión que agrada a Dios es ayudar al necesitado, es tenderle la mano al desvalido, es visitar al enfermo, es orar por aquel que necesita respaldo en oración. Eso es lo que nos presenta la palabra de Dios. Ahora, el primer principio es la empatía, la capacidad de ponernos en el lugar del otro, en el lugar del necesitado, del doliente. Yo hay veces cuando enseño acerca de la palabra de Dios y tocamos el tema de los fariseos, que tanto criticaron a Jesús, que tanto juzgaron a Jesús porque sanaba en el día de reposo,
siempre me gusta hacer una reflexión, y es si los fariseos se hubieran puesto tan solo un día, por ejemplo, en la camilla de aquel paralítico que llevaba 38 años de enfermedad. Si tan solo un día se hubieran acostado en esa camilla, seguramente hubieran cambiado de pensamiento, de parecer. Si tan solo un día se hubieran puesto en el lugar de aquella mujer encorvada que llevaba 18 años de enfermedad, sufriendo. Jesucristo dijo, atada por el diablo. Si tan solo nos hubiéramos puesto un momentico en el lugar de esa mujer, seguramente que esos fariseos hubieran cambiado de parecer y de pensamiento. ¿Qué les faltaba? Empatía. Estaban rodeados de su legalismo, estaban rodeados de sus tradiciones, estaban rodeados de sus celos, pero les faltaba la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro. El segundo principio es la compasión. La compasión. Mire qué lindo. Dice la palabra de Dios que este hombre, este samaritano, dice que se acercó y fue movido a misericordia. Dice el versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y pienso que la misericordia es precisamente esto, compasión. No es lástima, porque la lástima me mueve a dar una moneda y continuar de largo. La lástima me duele a simplemente mirar, sentir un poco de tristeza por la persona. Inclusive me puede mover a decirle, Señor, ayuda a esta persona, pero no más, seguir de largo. No, la compasión o la misericordia va mucho más allá que una simple lástima, que un simple sentimiento de dolor o de tristeza por alguien. ¿Sabe? A mí me encanta mucho porque hay varios pasajes donde la palabra de Dios expresa que Jesucristo experimentó compasión por los demás. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, el versículo 36, la palabra de Dios dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mire qué lindo. Jesucristo, al ver las multitudes necesitadas, tuvo compasión de ellas. ¿Y por qué tuvo compasión? Porque estaban sin amparo, porque estaban dispersas, porque estaban sin pastor que les guiara, que les cuidara, que les alimentara. Y el Señor Jesús tuvo compasión. Igualmente, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, el versículo 2, la palabra de Dios dice, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Mire las palabras de Jesús en este versículo de Marcos 8:2. Tengo compasión de la gente, porque tienen hambre, porque están hambrientas, porque llevan 3 días aquí conmigo y no tienen nada que comer. Si ustedes analizan ese pasaje o el contexto de este versículo, pues se darán cuenta que Jesús ha estado algunos días predicando la palabra de Dios, enseñándole a las multitudes. Pues aquí dice que llevaba 3 días. Y luego de esta expresión de tengo compasión de la gente, la palabra de Dios dice que Él hace un milagro. Multiplica los panes, multiplica los peces, unos pocos panes y 2 peces que habían en aquel lugar, los multiplicó y le dio de comer a las multitudes. Sació el hambre de las multitudes. Y eso es compasión. Compasión es comprometerse con la necesidad del otro, comprometerse con la ayuda del necesitado, no simplemente experimentar lástima o tristeza o pesar por el otro. No, es experimentar compasión. Muy bien, el tercer principio
es el compromiso. El compromiso. El amor al prójimo implica compromiso. Pues si regresamos a la parábola de Lucas capítulo 10, este hombre no solamente vendó sus heridas, no solamente les echó aceite y vino, hizo una curación en sus heridas y puso un vendaje en esas heridas, sino que además lo llevó al mesón, lo subió en su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. Y cuidó de él. Allí estamos viendo compromiso. Se comprometió con aquel hombre que estaba herido hasta que sanara, hasta que saliera adelante, hasta que se recuperara, hasta que estuviera bien. No solamente entonces si se trata de poner un pañito de agua tibia, no solamente se trata de proveer un vendaje o una curación, no, se trata de comprometerse con la persona hasta sacarlo adelante. Y es lo que yo veo aquí de este hombre, a quien la Biblia llama el samaritano o el buen samaritano. Tuvo compromiso, se comprometió. Qué extraordinario esto. Y finalmente, el cuarto principio es la generosidad. El amor al prójimo implica ser generoso. Dice el versículo 35, al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Qué lindo, generosidad. Y generosidad implica gastarse y gastar. Comprometer inclusive nuestros recursos para ayudar al otro. Eso es lo que yo veo aquí, que el samaritano sacó 2 denarios. Y el hecho de que le diga al mesonero, mira, si gastas de más, yo regreso y te lo pago, da a entender de que este samaritano no tenía más recursos. Entregó todo lo que tenía por el bienestar de su prójimo, que podríamos decir es un desconocido, pero por el bienestar de esa persona, usando de empatía, usando de misericordia y usando de compromiso, el samaritano da de lo suyo. Familia, y es que cuántas veces vemos o nos damos por enterado de personas que están pasando necesidades y simplemente cerramos nuestra mano. Simplemente decidimos ignorar la situación. Simplemente a veces decimos, no, pero es que yo también tengo necesidad. Antes yo estoy para que me ayuden. Y simplemente no solamente cerramos la mano, sino que también cerramos el corazón. Yo pienso que el amor al prójimo, para que nosotros verdaderamente digamos a boca abierta que amamos a nuestro prójimo, es que seguramente hemos sido desarrollados en estos 4 principios: la empatía, la compasión, el compromiso y la generosidad. Si no es así, tendríamos que trabajar un poquito más en esto que estamos estudiando, el amor al prójimo. Mi querida familia, que el Señor nos continúe bendiciendo. Mañana estaremos estudiando la 4ª dirección del amor, y es amor aún a nuestros enemigos. Feliz día para todos. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.